Un nazareno, ¿qué ambiente se respira en las calles de Murcia? En Semana Santa es complicado, ¿no? Digamos que el domingo de Resurrección empezaremos la cuenta atrás. Entonces, es la semana grande. Yo nunca he salido de Murcia en Semana Santa. Entonces, no sé vivir el año sin la Semana Santa, ¿no? Ya vemos la puerta de... Ya tenemos esas imágenes, sí, la puerta de la iglesia San Juan de Dios. Sí. Donde está el Cristo yacente, que no solo se vela por estar en San Juan de Dios, yo que pertenezco también a la cofradía del Cristo yacente, ya en Santo Domingo se hacía el turno de vela, el turno de adoración al Cristo yacente. Vemos cómo los penitentes están pasando por dentro de la iglesia y rodean a la imagen del Cristo. Hemos de decir que esta estación de penitencia es una recuperación del antiguo rito que era obligatorio para todas las cofradías murcianas de pasar por la catedral durante su procesión de Semana Santa y hacer estación ante el sagrario o ante la reserva en el día de Jueves y Viernes Santo. Y vemos la talla de Diego de Ayala del Cristo yacente. Esta costumbre que, como digo, fue impuesta por los propios prelados para controlar en cierta medida a las cofradías y obligarlas a pasar a una determinada hora por la catedral, se perdió en el año 1915 tras unos desagradables incidentes que precisamente sucedieron en la noche de Viernes Santo al paso de la Cofradía del Santo Entierro y que supusieron la eliminación de este rito, que de alguna manera pervive en esta visita de la soledad al Cristo yacente. Ahora veremos cómo encaran la imagen de la soledad hacia el Cristo, porque no cabe, entonces la dejan arriba en la rampa, sin entrar a la iglesia del todo, pero bloqueando, digamos, la entrada de la iglesia. Un momento también muy emotivo, ¿no? Sí, nada más se oirá el golpe y el silencio de los estantes, en el que después se procederá a la lectura de la oración del Cristo yacente, que la hará el presidente don José Emilio Rubio, que ha estado esta mañana y esta tarde aquí retransmitiendo. Ahí entran la junta directiva y el conciliario, el párroco de la iglesia del Carmen, don José Zenón. ¿Rezan un Padre Nuestro? Sí, rezan un Padre como correspondiente a la estación de penitencia. Ahí vemos el contraste entre el silencio del interior, el silencio de fuera, pero también entre la oscuridad que preside esta vela del Cristo yacente y la luminosidad que trae la soledad en su candelería. También recuerda un sepulcro realmente. Si visitamos ahora la sede de la Cofradía del Cristo yacente, la entrada es tan oscura que hasta que no se adapta el ojo a la luz ambiente, recuerda realmente un sepulcro. Es lo que hablamos antes de las manolas, apenas las hemos visto, pero se señalan. Incentivando ese espíritu de sepulcro, la planta central, la planta oval de la iglesia de San Juan de Dios, que en alguna medida esta noche se convierte en una rememoración del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y no hay que olvidar en la iconografía cristiana que el altar no solo representa la mesa donde se celebra la última cena, sino el sepulcro de Cristo o el sepulcro de cualquier mártir o santo, y por tanto el altar en la tradición y después del Concilio Vaticano II también, debajo del altar puede estar la reliquia de cualquier santo. En este sentido, la propia imagen del Cristo yacente se convierte en altar, tumba y como muestra de la resurrección, que va ahora es cuando vemos la subida de la imagen de la soledad. El tintineo de los cristales, de las lágrimas que caen de las tulipas, algo muy murciano. Quizás el trono de la archicofradía que más se oye el tintineo de esas tulipas sea San Juan, seguramente, que tiene una belleza increíble. De hecho, antes me preguntabas qué es esta semana para un murciano. Pues a veces cuando oyes el tintineo del cristal durante el año, te recuerda, a mí no deja de poder recordarme la archicofradía, ¿no? Ahí tenemos una saeta cantada por María López. Por Seguirilla. Vamos a escucharla. Ah
La saeta, aunque parezca muy andaluza, también es muy murciana. José Alberto, quizás mejor que yo, conoce... Bueno, llevándonos hasta la más pura tradición murciana, aquellas saetas de la Hermandad de los Ciegos murcianos, que tenía su sede en la iglesia parroquial de San Pedro y que ya interpretaban durante la Cuaresma, no estas saetas aflamencadas que ahora oímos por cualquier ciudad de España, sino unas saetas quizás con reminiscencias gregorianas y que eran interpretadas por varias voces, con mensajes moralizantes para los fieles. Aquí oímos la voz de José Emilio Rubio. Concede el arrepentimiento a los pecadores. Líbranos de la mala tristeza que oprime el corazón. Levanta a quienes yacen en la fosa de la desesperación. Con todas nuestras fuerzas te suplicamos que despiertes en nosotros la fe y la esperanza en el poder de tu Hijo, vencedor del pecado y de la muerte. Amén. Don José Emilio Rubio, presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su soledad. Bien, pues lo que decíamos de las saetas, de hecho, si no me equivoco, llegó un momento que hubo que decir que solo cuando se dejara cantar a un saetero, ¿no? Sí, que sí. el trono siguiera su paso, porque si no, no avanzaba la procesión por la cantidad de saetas. Y un canto muy propio para esta noche, el Estaba Mater de Codali, interpretado para el Cristo Yacente y para Nuestra Señora de la Soledad, en el cual se narra precisamente el instante de la soledad ante la cruz de su Hijo. La cruz, que hasta la Reforma actual iba como un trono aparte, un paso con la cruz vacía, se ha incorporado a la simbología y se ha unido con la soledad, el primer y el último trono de los 4 que desfilaban hasta el año pasado, pues se unen y forman una unidad iconográfica. Hemos de decir también que la Vera Cruz es un elemento que tiene también culto en nuestra archicofradía. Uh-huh. De hecho, por la reliquia del Lignum Crucis. Es decir, tenemos un Lignum Crucis en la archicofradía que se trajo de Roma en su momento. Y bueno, se saca veneración siempre el último día del quinario del Cristo de la Sangre. Con respecto a la fusión de esos dos pasos en uno solo, decir la inspiración, digamos, en otra imagen señera, esta vez de la ciudad de Sevilla, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de la parroquia de San Lorenzo, que saldrá mañana sábado santo, y que en el año 1860 decidió unir un paso de la Santa Cruz alegórico realizado por Alonso Cano en el siglo XVI junto a la imagen titular de Nuestra Señora de la Soledad. En la misma iglesia de San Juan de Dios hay otra soledad, Nuestra Señora Luz en su soledad, que la cámara no la recoge, pero que desfilará también mañana. Cotitular de la Cofradía del Yacente. Sí. La imagen de la soledad porta un rosario en la mano izquierda y un pañuelo en la mano derecha como símbolos. Sí, son dos elementos que están presentes en el atrecho de las imágenes religiosas desde el siglo XVII. Concretamente, el pañuelo es una representación del patetismo de la escena. No es un acto, no es un elemento funcional, sino simplemente quiere enfatizar ese dolor de la madre. Y el rosario, pues evidentemente por la gran difusión del rosario y su culto durante no solo el siglo XVII, sino durante prácticamente todas las épocas. Además, decir que en este año precisamente estamos celebrando el Año Santo del Rosario y las cofradías murcianas han tenido un papel fundamental al hacer estación de penitencia
ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario en la iglesia conventual de Santa Ana. De hecho, dentro de la ornamentación de las túnicas de la archicofradía, el rosario sigue siendo obligatorio llevarlo. Otras cofradías lo dejan optativo a los nazarenos, pero en la archicofradía de Sangre, las propias constituciones, en la descripción ornamental, dice dónde se debe llevar el rosario y que se debe llevar el rosario. De hecho, hay un control exhaustivo a la hora de entrar para salir en procesión, para ver si se porta la indumentaria correcta y sobre todo el rosario, ¿no? Es decir, la archicofradía siempre ha velado por el rosario como oración y como muestra de culto, de rezo. Exactamente, ¿dónde ponéis el rosario? El lado izquierdo. El lado izquierdo. Es decir, el cordón, el cíngulo va al lado derecho y el rosario al lado izquierdo. La tradición lo marca así porque normalmente se toma por ser diestro, ¿no? También va en una tradición. Pero con en la mano izquierda iba rezando el rosario, ¿no? Entonces, de la tradición de rezar, que los hábitos, sobre todo las órdenes monásticas mendicantes, dominicos, franciscanos, que tienen la obligación de portar el rosario con los hábitos, lo llevan también al lado izquierdo para ir rezándolo. Era realmente un elemento funcional que ahora es meramente decorativo, pero que en su época, su existencia hoy día en las túnicas viene precisamente de ese uso durante las procesiones de Semana Santa. No es raro tampoco ver a más de un penitente pasando las cuentas del rosario, Sí, conforme va pasando la procesión. Es decir, que aun siendo esta procesión se presta más que quizá que la de Miércoles Santo, pero yo he sorprendido a muchos penitentes, me he sorprendido más que yo sorprenderlos a ellos, rezando el rosario durante la procesión de Miércoles Santo. Es una procesión que en el, digamos, acervo popular está pensada como más de juerga o menos seria, popular, ¿no? Sí, bueno, pero hay quien de forma despectiva habla de juerga cuando no hay una juerga en ningún momento. Más bien la juerga estará fuera, pero en fin. Decir, sin embargo, que no es habitual, como en otras latitudes de nuestra geografía, que el rosario acompañe a las dolorosas murcianas, sin embargo sí a la imagen de la Soledad. Ahí vemos la imagen de don Carlos Valcárcel Siso, presidente de la Archicofradía, don Francisco Soto, también tesorero y miembro de Junta Directiva, don José Zenón, párroco de la Arciprestal del Carmen. Pues con estas imágenes vamos a despedir esta retransmisión, que comenzaba a las 9:12 minutos aproximadamente. Era cuando llegaba la procesión a la Plaza Cardenal Belluga. Gracias a los comentaristas que nos han acompañado, don José Emilio Rubio, don Luis Luna y, por supuesto, don Santiago Rocamarín y don José Alberto Fernández Sánchez. Gracias por acompañarnos en esta retransmisión de Viernes Santo por la noche. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.